Sí, sí, dime. Tenemos huesos largos, huesos cortos. En unos tipos de huesos, pues podemos diferenciar más la parte del hueso, ¿ves? Como sería la diáfisis y la epífisis. Eso. Dijiste, tenemos varios tipos de hueso. Básicamente son 4 los tipos de hueso, de acuerdo a su forma, ¿no? Sí, El hueso puede sí, sí. ser plano, como por ejemplo, ¿qué hueso sería plano? ¿Alguien de tus compañeros que te ayude? Está bien fácil. Los huesos del Los cráneo. huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, de la bóveda craneal, sí. O huesos largos, como qué huesos. El fémur. El número, las falanges. Las extremidades, las falanges incluso son huesos largos, tienen tubos, tienen extremos articulables y tiene otro tipo de hueso que es el hueso redondo, que es el hueso que tiene todas sus dimensiones similares, o hueso corto en vez de redondo, hueso corto, que es el hueso como redondito, como los huesos de la muñeca, del carpo, o como los huesos del tarso. Y los huesos irregulares, que son como las vértebras, como los huesos del piso del cráneo, el esfenoides, el escafoides, el etmoides, perdón, son huesos irregulares. Algunos clasifican los sesamoideos con otro tipo de huesos. Realmente esos huesos generalmente son huesos cortos. Se incluyen como un anexo de huesos accesorios porque son huesos que están integrados a un tendón y nada más lo único sirven es para facilitar una movilidad, como sucede con la rótula, como sucede con los sesamoideos del dedo gordo y a veces del índice, en la base de la cabeza del primer metatarso también hay sesamoideos. En el hueco popliteo también existen sesamoideos, pero esos están incluidos directamente en un tendón. El pisiforme del carpo también es un hueso sesamoideo. Entonces, realmente son 4 tipos. Ahorita vamos a hablar, con información general, del hueso largo, hablando de fracturas, del hueso largo, que es más fácil de identificar y es el que vamos a tratar más por este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ahora sí, el hueso largo tiene una diáfisis, tiene, ¿qué más, Donaldo? Tiene una diáfisis y a los extremos las epífisis. Ajá. Ajá. Tiene la parte que se une con otro hueso, si así es. Por ejemplo, el hueso del húmero, que se une con la escápula. Uh-huh. ¿Qué otro? Tiene la parte, bueno, no todos, pero tiene hay unos huesos que tienen la parte esponjosa, son esponjosa, parece que se llama. Uh-huh. Ese tejido esponjoso, ¿en dónde está principalmente? ¿En qué parte del hueso está? Se encuentra interiormente dentro del que es el hueso. No, está en los extremos del hueso. El tejido esponjoso está en los extremos, esto es en las epífisis y parte de la metáfisis. Entonces, el hueso largo tiene una parte que es la diáfisis, que es el tubo, la caña del hueso. En los extremos tiene tejido más de, perdón, y la caña esta es hueco por dentro, tiene un canal medular y sus corticales son muy duras, gruesas y resistentes a la carga. Los extremos es la epífisis y la metáfisis. La epífisis es la que está directamente relacionada con otro hueso o con la articulación o con el extremo de un hueso como la falange. La falange distal, pues, del lado proximal, tiene cartílago para articularse con la falange intermedia, pero la parte distal termina pues, en punta, no tiene articulación con otro hueso.
es ese en específico, que uno de los extremos de los huesos largos tiene contacto articular con otro. Aquí la condición es que, a pesar de ser un hueso chiquito, el de la falange tiene características de hueso largo. Y estas epífisis generalmente son los núcleos de osificación secundarios que se desarrollan durante la niñez hasta integrarse al hueso completamente y hacer el hueso completo. Entonces, entre la epífisis y la diáfisis está la metáfisis. Más o menos en ese sitio está el anillo de crecimiento o cartílago de crecimiento en los niños, que cuando nos hacemos adultos, pues eso se integra y desaparece, a veces queda una cicatriz o una línea identificable radiográficamente, que se va perdiendo con la edad hasta desaparecer por completo ya en los mayores, adultos mayores. Entonces, el hueso ese tiene esas características. El hueso está envuelto en un tejido. ¿Cómo se llama eso que envuelve al hueso? Periostio. Periostio, exacto. Y también tiene un endostio. ¿Qué importancia tiene el periostio? ¿Qué características tiene? O cómo decirlo, que Una puede... es que puede unirse con lo que es el músculo o el tejido muscular. Más bien eso. El músculo se une al hueso por medio del periostio, no directamente al hueso. ¿Sí? Se agarra del hueso y del periostio en los sitios de inserción muscular. Sí, es parte de la función del periostio. ¿Qué más? Pues proteger al endostio. Proteger el endostio. No, el endostio está dentro, está en el canal medular, no tiene contacto con el periostio. Está en la periferia del hueso y el endostio está en el canal medular, la diáfisis, pero por dentro. No, tiene otra función el periostio. Alguien que nos ayude, no sean gachos, ayúdenle a don Donaldo. No lo dejen solo. Permite nutrir y darle sensibilidad al hueso, además de que el periostio ayuda a que el hueso crezca, pero a lo ancho. Eso. Entonces, ahí ya dijiste dos funciones muy importantes. La primera es que nutre al hueso porque está muy vascularizado. El periostio tiene una capa externa que es fibrosa, donde se insertan los músculos, y una capa interna que es celular, donde está llena de vasos, llena de tejido vascular y muchas células en los niños, células en desarrollo, células multipotenciales, y en los adultos ya es más tejido vascular y tejido fibroso. Entonces, el periostio es un ayudante fabuloso para la nutrición del hueso. Eso quiere decir que cuando llega la circulación al periostio, penetra por unos conductos horizontales que atraviesan el hueso. ¿Cómo se llaman esos conductos horizontales? Que atraviesan el hueso del periostio hacia el endostio o hacia el canal medular. Atraviesan la cortical en forma horizontal o transversa. ¿Cómo se llaman? Conductos de Havers. Havers, exacto. Esos conductos de Havers son los que ayudan a la nutrición del hueso de la periferia hacia adentro. Y los conductos, perdón, de Havers dijiste, ¿verdad? No, los de Havers son los verticales. Perdón, no, de Havers no son. Hay otros conductos horizontales. ¿Oh? Algo así. ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Se acuerdan de que ayer hablamos de la isquemia que provoca un traumatismo? De Bollman. ¿Cómo se llama? De Bollman, exactamente. Entonces, esos conductos de Bollman son horizontales y los conductos de Havers son verticales. Entonces, hacen una nutrición cruzada. Los de Havers nutren en forma vertical y ayudan a formar las geodas, las ostionas, perdón, en conjunto. Y los de Bollman atraviesan horizontalmente este hueso. Entonces, aquí la condición es que la circulación sea de forma
directa de afuera hacia adentro y del centro canal hacia arriba y hacia abajo y de adentro hacia afuera también. Bueno, en los extremos, los huesos largos tienen su cartílago que une con otra articulación o terminan en una punta redondeada sin cartílago como las falanges. Ahora sí, platícanos de los tipos de fracturas. El hueso se divide entonces en epífisis, en metáfisis y en diáfisis. Y de acuerdo a cómo sea el sitio de la fractura y cómo sea el trazo, se le va a dar un nombre a esa fractura. ¿Qué más, Sí. Donaldo? Bueno, hay criterios como la energía disipada durante el traumatismo que recibe el hueso o el mecanismo de producción de cómo se realiza durante el traumatismo. Y como por ejemplo en el estado de las partes blandas, en qué estado se va a encontrar en estas partes como para que un traumatismo sea lo suficientemente fuerte como para realizar una fractura. El objetivo que suele ser definir mejor la fractura de cara a su tratamiento. Por eso es que hay este tipo de clasificación para ver qué tipo de tratamiento va a llevar el hueso fracturado dependiendo del traumatismo que haya recibido. Ajá, bien. Siguiente, por favor, Gaby. Ok. Bueno, aquí tenemos una clasificación que sería según la energía disipada en el traumatismo. Tenemos fracturas de alta energía y fracturas de baja energía. En las de alta energía se va a referir a la gran energía cinética del traumatismo, que se va a transmitir a lo que es a la extremidad o al hueso traumatizado y por lo que nos vamos a encontrar con importantes lesiones, ya sea del hueso o de las partes blandas que tenga ese hueso. Aquí tenemos como ejemplo los accidentes automovilísticos que por la fuerza que lleva va a ser una fractura muy escandalosa, por así decirlo. En la esquina superior derecha podemos ver una imagen que nos refiere a una fractura de alta energía. En la fractura de baja energía nos dice que no se va a necesitar de un gran traumatismo para producirla. Y tenemos dos tipos de ejemplos, que serían las fracturas por estrés o fatiga, que estas van a ser resultantes de aplicar una fuerza de poca intensidad, pero repetidamente, o sea, cíclicamente, muchas veces, como por ejemplo un maratonista o un corredor que todo el tiempo está corriendo y cuando viene a ver, pues sufre una fractura conforme el tiempo. Sería repetidamente porque el hueso está en estrés, mucho estrés todos los días por tantas horas que cuando viene a ver de tanto estrés el hueso pues sufre una fractura. No es tan escandalosa la fractura como en las fracturas de alta energía, pero sí hay un tipo de fractura en ese hueso. A ver, hagamos un paréntesis momentáneo, espérame. En las fracturas de alta energía, es que es muy difícil decir qué tan alta o qué tan baja. Alta energía podría ser así, como dices, un atropellamiento, un balazo, y lo que genera en el hueso es una fractura múltiple, que ahorita nos vas a decir cómo se llama cuando tiene muchos fragmentos. Y la de baja energía puede ser una fractura de baja energía que te caes jugando fútbol, metes el brazo y se quiebra, o te barres y te atora tu pie y te quiebras el tobillo, o se te atora el pie en una alcantarilla y palanqueas y te quiebras la tibia. Esta es de baja energía, pero sigue siendo una fractura, digamos, entre comillas, normal por el mecanismo o la palanca que sufre el hueso. No llega a ser tolerante a tanta palanca, tanta tensión, y hay un momento de fuerza que genera esa fractura, ¿no? Se truena el hueso, literalmente. Pero ese tipo de fracturas de baja energía provocan trazos
únicos o simples, quiero decir, no se hace muchos pedazos. Entonces, cuando es de alta energía, la fractura es múltiple, o sea, se hace el hueso en varios pedazos. Generalmente esa es una condición de diferenciar entre alta y baja energía. Un proyectil de arma de fuego con la energía, la potencia que lleva, puede hacer muchos pedazos el hueso. Igual una escopeta te destroza el hueso y por supuesto la extremidad, no nada más el puro hueso. Y ya las patologías, digo, las fracturas especiales son estas dos que me estás diciendo, que aquí lo tienes clasificadas como fracturas por estrés o fatiga y las fracturas patológicas. Estas fracturas por estrés están causadas por traumatismos de muy baja energía, como correr, como trotar, pero en forma repetitiva en el hueso. El hueso no reacciona adecuadamente por la ley de Wolff, que ayer mencionamos, y no se fortalece lo suficiente y sufre una fatiga por tensión repetitiva, por impacto, microsimpactos repetitivos que generan esa ruptura. Es frecuente en los corredores, en la tibia, terminan la carrera con mucho dolor en la pierna y no pueden caminar posteriormente. Ya cuando llegan a la meta y se enfrían, el dolor se intensifica y hay incluso un síndrome compartimental. O sea, no es una fractura normal. Ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos medicina del deporte, pero estas fracturas son muy especiales porque es un hueso que está sufriendo isquemia, está sufriendo mala circulación, está sufriendo tensión y por eso se fractura. Y ahora sí, platícanos de las fracturas patológicas o por insuficiencia. Dime, don. Uh-huh. Las fracturas patológicas van a ser las que se producen sobre un hueso anormalmente débil. Por ejemplo, en las personas mayores, los adultos mayores que sufren problemas de osteoporosis, es comúnmente que tengan este tipo de fracturas patológicas. Debido a la debilidad del hueso por la enfermedad, se va a ir deteriorando hasta sufrir una fractura, igual sin que ellos, pues, de manera repentina se den cuenta, sino que va a ser un proceso lento. Esto quiere decir que la fractura es por deterioro de calidad del hueso y sucede a sí con actividades o movimientos o traumas de muy baja energía que normalmente no producirían una fractura. Por ejemplo, un paciente que avienta una piedra de pronto, un señor que toma una piedra y la avienta, al aventarla siente que le truena el brazo y se da cuenta que se le deforma, tiene fractura en el húmero y al revisarlo se descubre que tiene un tumor. O una señora mayor, una señora de 80 años que va caminando, se tropieza con el chucho o con el tapete, gira y en el movimiento de rotación se quiebra la cadera y luego se cae. Estas son fracturas patológicas porque es un hueso que ya estaba dañado, estaba de mala calidad. Algo muy común en las viejitas con fractura, con osteoporosis, son las fracturas de las vértebras, que se agacha la viejita, levanta algo relativamente ligero, no sé, que será un ladrillo, no sé, algo pesadito, pero no tanto, media cubeta de agua. Al levantarla, siente que le truena la espalda y se hace una fractura del cuerpo vertebral entre T12 y T6, que son las comunes. Esas son fracturas patológicas, que esas las vamos a ver en su momento cuando veamos el tema en específico de tumores y eso. Bueno, muy bien. ¿Qué más, Donaldo? Sí. Siguiente diapositiva, por favor, Gaby. Gracias. También tenemos otro tipo de clasificación. Va a ser según la extensión del trazo. Aquí vamos a encontrar a las fracturas completas, fracturas incompletas. Y en las fracturas incompletas tenemos una subclasificación. Bueno, vamos con las fracturas completas, que van a ser aquellas en las que el trazo va a afectar a lo que es todo el espesor del hueso y periósteo. O sea, la fractura va a ser en todo el hueso. Todo el hueso va a estar separado. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen
en la primera imagen de la flechita roja, encontramos el hueso del húmero totalmente separado. Esta sería una fractura completa, donde el hueso se separa totalmente, todo. En las fracturas incompletas, vamos a tener que el trazo no afecta todo el espesor del hueso. En la imagen siguiente tenemos una fractura incompleta, donde vemos que la fractura llega a la mitad del hueso. No es totalmente completa. Todo el espesor del hueso no se lo lleva a este tipo de fracturas. Conocemos, en las fracturas incompletas, tenemos a tres tipos de fracturas incompletas, que serían las fisuras, que va a afectar parte del espesor, las fracturas en tallo verde, que sería la imagen de en medio. Esta va a ser típica en los niños, que va a suceder por flexión en los huesos flexibles. Como los niños todavía no se ha consolidado bien el hueso, tienen huesos flexibles, ahí es donde los niños sufren este tipo de fracturas. En las fracturas en rodete va a ser igual típica de los niños en las zonas de unión metafisio-diaficiarias. Las fracturas de niños, fracturas incompletas en rodete, en rama verde, los vamos a ver en la siguiente unidad. No podemos brincar con tranquilidad. Por cierto, Sí, el hueso que mencionas, bueno, ya no. Ese hueso que pusiste, el del medio, que es una tibia, no es de humano, no sé qué sea, pero humano no es. Parece chucho. Caballo, ¿sabes? Caballo. Bueno, pues nada más para el ejemplo. No. Exacto, sí. Sí, Bueno, tenemos otro tipo de clasificación. Sería, ¿qué es el mecanismo de producción? ¿Cómo se produce el traumatismo? Aquí tenemos fracturas por mecanismo directo, que van a ser las producidas en el lugar del impacto. Donde se realiza el impacto es donde se realiza la fractura, perdón. Y debido al tipo de fuerza, qué tan fuerte sea el impacto, puede ser multifragmentarias, como en la imagen que tenemos abajo, que donde está el golpe, pues está la fractura y depende de esta intensidad del impacto, puede ser multifragmentaria. En muchos pedacitos va a ser la fractura. Eso. Entonces, En las si el fracturas impacto es muy intenso, de alta energía, puede ser una fractura muy fragmentada. multifragmentaria. Si es de poca energía o no alcanza la energía del impacto a multifragmentar, pues sería otro tipo de fractura. Pero es por mecanismo directo porque en el sitio de la fractura pues fue el impacto. A eso nos refiere este tipo de clasificación. En las fracturas por mecanismo indirecto se van a producir a distancia del lugar del traumatismo. Por ejemplo, cuando se golpea el hombro, pero por alguna razón hace una palanca el húmero y se produce la fractura, a esto nos refiere el mecanismo indirecto, que no va a ser en el lugar donde se realizó el impacto, sino Esa que va a fractura ser de en otro húmero, lado. ¿han visto esas ¿cómo se llama? Deporte donde juegan a las vencidas? De MMA, artes marciales mixtas. No, a las vencidas de brazos, No. o sea, se ponen, Ah, no han visto, sí. no sé cómo se llama, jugar vencidas, no sé si se llaman, ¿no? Creo que sí. Ajá. Y pues ahí el cliente, el paciente, está haciendo fuerza con su músculo pectoral, que es el que hace la rotación interna del brazo, hacia adentro, para vencer al otro, o sea, inclinarle la muñeca y tocarle en la mesa del contrario. Y el contrario está empujando hacia afuera, o sea, le está haciendo rotación externa al brazo, pero con palanca en la mano y en el antebrazo. Entonces, el húmero sufre una torsión, una rotación. La parte proximal rota hacia adentro por ayuda del pectoral del paciente y la parte distal del húmero rota hacia afuera por la tensión que está haciendo el contrincante. Entonces, ahí se hace una fractura helicoidal desde baja energía
Y es una fractura indirecta porque la palanca está en otro lado. La energía del traumatismo es en otra zona. Están haciendo palanca en la mano y en el hombro, y la diáfisis es la que se rompe. Entonces, esta es una condición, digamos, muy común de lesiones por fractura indirecta. Otra es, te golpeas, se cae el paciente muy abruptamente, se golpea la rodilla y se fractura la cadera. Y otra más común, mete las manos, se va de bruces, se golpea la mano y se fractura el radio. Esas son las fracturas esas son las indirectas. Y la directa, pues el garrotazo va directo donde se fractura. Esa imagen donde estás poniendo el antebrazo, pues sí se lesiona, se rompe, pues. Sigo. Las fracturas por tensión o tracción van a ser debidas a dos fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, divergentes desde el hueso. Por eso se llaman por tracción, porque van a ser dos fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y al tener esas fuerzas en sentido opuesto, vamos a ver este tipo de tracción, y ahí donde se va a realizar la fractura. Las fracturas por compresión va a ser al revés. Igual va a ser debidas a dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido opuesto, pero estos van a converger hacia el hueso, no van a diverger. O sea, converger, van a comprimir, y debido a dicha compresión, a la que van a converger hacia el hueso, es donde se va a realizar ese tipo de fracturas. Igual no son fracturas de baja energía. No son fracturas de alta energía. En las fracturas por torsión van a estar debidas a una fuerza que ocasiona movimiento de rotación del hueso sobre su eje. Más o menos el ejemplo de las vencidas. Vamos a tener aquí. Sí. Siguiente, por favor. Otro tipo de clasificación sería por lesión tisular, el tejido muscular. Principalmente. Aquí vamos a encontrar fracturas cerradas, que no va a existir comunicación del foco de la fractura con el exterior. O sea, no va a haber no va a haber sangre, no va a haber ruptura del tejido muscular como en la primera imagen. Podemos observar la fractura. Es una fractura muy grande, de alta energía, pero es cerrada porque no hay ruptura del tejido muscular. En cambio, en las fracturas abiertas, sí tenemos lo que es la exposición del hueso. El hueso al medio externo. Se expone el hueso al medio externo por la ruptura del tejido muscular debido a la demasiada fuerza de la fractura, del palanqueo en el hueso, que se expone este hueso, se rompe el tejido muscular y pues se expone. Aquí tenemos igual una imagen. Se rompe la piel. El tejido muscular en mayor o menor medida se desgarra, se rompe en una fractura. Pero lo que hace que se exponga el hueso definitivamente es que la piel se rompa y el hueso protruya, salga o se exponga al medio externo. A veces, esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuando veamos fracturas expuestas. La lesión es por un desgarro del hueso, por el mecanismo de lesión, y el hueso desgarra la piel y hace que protruya. En otras ocasiones el traumatismo es tan severo, lesiones de alta energía, que golpean tan fuerte el tejido blando que desgarran la piel, desgarran el músculo, y rompen el hueso. Son fracturas expuestas ya de alto nivel. Eso también lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuando veamos fracturas expuestas. Entonces, ustedes ahorita deben aprender que hay cerradas y abiertas. Las cerradas se manejan de una forma, las expuestas, el manejo
manejo es completamente diferente. ¿Qué más, Donaldo? Ok. Siguiente, Gaby, por favor. Gracias. Según la estabilidad de la fractura, tenemos fracturas estables y fracturas inestables. Las fracturas estables no tienen tendencia a desplazarse una vez se consigue una reducción adecuada. Por lo general, este tipo de fracturas son simples con un trazo transversal o con una oblicuidad inferior a 45 grados. En cambio, lo que son las fracturas inestables van a ser aquellas que tienen tendencia al desplazo, a desplazarse una vez se consigue una reducción adecuada. O pueden ser plurifragmentarias. Al contrario de las estables, que va a ser inferior a 45 grados, aquí vamos a tener una oblicuidad superior a 45 grados. Por ejemplo, tenemos aquí en la primera imagen el desplazamiento. Pues es una fractura inestable. Podemos observar el desplazamiento de los huesos en la fractura. En cambio, en la otra imagen, pues existe la fractura ahí donde indica la flechita, pero no hay un desplazamiento. Sí, no, estas de fracturas estables o inestables es un poco difícil de manejar por ustedes. Las fracturas estables es que está fracturado pero está en su lugar. O sea, se queda el fragmento distal y el proximal, o los dos fragmentos, están en contacto en una buena posición anatómica. No hay mucha angulación, no hay mucho desplazamiento o lateralidad del hueso. Y la fractura inestable, y estas fracturas estables se pueden manipular, le puedes poner un yeso, puedes poner una medio de fijación y se mantienen en su lugar. Es una fractura que en general no requiere cirugía. En cambio, las fracturas inestables son las que se mueven, que por su nombre lo indica que tienen desplazamiento o no son congruentes un fragmento con el otro. Entonces, esas fracturas inestables requieren una inmovilización más completa, generalmente quirúrgica. Entonces, la condición de estabilidad o inestabilidad ya lo tiene que valorar básicamente el traumatólogo, pero es muy fácil de identificar cuando ves que el trazo es que no tiene manera de quedarse adaptado un fragmento con el otro por el trazo de fractura. Si es un trazo completamente transversal, pues las posibilidades de que se atore o que se una o se mantenga un fragmento con el otro en su sitio, pues es bien difícil. En cambio, cuando es helicoidal, por ejemplo, que la fractura se puede adosar o empalmar adecuadamente, puede ser estable y puede ser suficiente para una inmovilización externa, un yeso, una férula. Pero en su condición es bastante difícil de definir cuando es estable. Una fractura por su trazo puede ayudarnos, pero generalmente es algo difícil de manejar por ustedes. Así que no se preocupen si es estable o inestable, salvo ciertas condiciones que ya les vamos a explicar en el transcurso de estos temas. Ahora, hablabas de fracturas multifragmentadas. Hay dos tipos de fracturas. Una multifragmentada, que es varios pedazos, el hueso se rompe en varios pedazos, pero que más o menos los fragmentos son grandes y mentalmente podrías ubicar, mira, este pedazo va aquí, este otro va acomodado aquí, este va aquí, y ya se arma el hueso. Son fragmentos de tamaño considerable. En cambio, las fracturas conminutas son fragmentos muy finos, muy chiquitos, que no puedes identificar dónde van. El hueso se hace, digamos, entre comillas, se hace polvo, no polvo como tal, sino fragmentos muy pequeños. También son lesiones por alta energía, por proyectil de arma de fuego, por aplastamiento, etc. Pero generalmente las lesiones son de difícil corrección quirúrgica por pérdida del tejido óseo. ¿Qué más? Aparte de estables o inestables. Ahí hay una fractura desplazada. Si vemos estas imágenes que nos muestra Donaldo en la imagen de la radiografía de una mano del lado izquierdo, la primera proyección es una radiografía dorsopalmar, esto es, se ven los metacarpos, en forma anteroposterior. Y la fractura se ve
más o menos en su lugar. Ya vamos a ver fracturas de Coles, que esa es una fractura de Coles, la que estamos viendo. Y parece que está en su lugar en la AP, en la dorso palmar, que va a ser la imagen de la izquierda. Pero si vemos la imagen inmediatamente a la derecha de la primera, vemos que la muñeca está completamente desplazada. Hay una separación entre el hueso de la diáfisis del radio y la muñeca. Sí alcanzan a ver eso, ¿no? Esa lateralidad. Aquí en el celular creo que no puedo hacer marcas, salir, silenciar, compartir. A ver si aquí. Cancelar. No tengo. No tengo cómo señalarlo, pero no pude entrar a mi celular, a mi computadora. Creo que le falta me falta un entrenamiento en computación. Entonces, ahí está desplazada. En la AP se ve más o menos bien, pero la tomas la lateral y ves que el fragmento no está en su lugar, está desplazado hacia dorsal, la parte distal, lo que va pegado a la muñeca, y la parte de la diáfisis del radio, próximamente, pues está desplazado hacia anterior. Entonces se ve mal. Ya en la imagen de la derecha, las dos otra vez, la dorsopalmar y la lateral, se ve con una plaquita. Esa plaquita blanca que ven ahí, sí alcanza. Puedes hacerle zoom ahí donde está la plaquita. Eso, ahí, miren, ya se ve acomodada la muñeca, se ve el radio en su lugar con su plaquita y sus tornillos, y el hueso ya más armónico, más anatómicamente normal. Entonces, esa es una diferencia de que si tomamos solo una radiografía en un paciente fracturado, pues nos puede dar un engaño en el decir de qué lado está alineado el hueso. Entonces, estas dos imágenes nos ayudan mucho. AP y lateral. Siempre, por lo menos, en la mayoría de las fracturas, vamos a pedir una de frente y una de perfil. Ciertas diferencias, ya lo platicaremos, que no se piden las dos imágenes como tal, pero en general así. Bueno, ¿qué más? Entonces, a veces una fractura con desplazamiento. Desplazamiento se llama cuando se sale o no coincide un fragmento con el otro completamente. Entonces, esta radiografía en la lateral se ve un desplazamiento hacia dorsal del fragmento distal. O, si lo quieren ver al revés, un desplazamiento anterior del fragmento proximal, que bueno, es ilógico, ¿eh? Lo más lógico es que el fragmento distal, o sea, que se mueve hacia dorsal. Estas son fracturas con desplazamiento. ¿Qué más, Donaldo? Hay desplazamientos del 25%, o sea, nada más está movido del ancho total de la superficie fracturada, 25%, o a la mitad del 50%, o solo tiene el 25% de contacto, tiene un desplazamiento del 75%, y unas fracturas que están completamente desplazadas, que no tienen contacto en las superficies fracturarias, pues tiene un desplazamiento al 100%, entonces está completamente desplazada. ¿Qué más, Donaldo? Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que son los tipos, o sea, los nombres de los tipos de fracturas, cómo se conocen. Por ejemplo, la fractura transversa, y podemos ver la imagen, la primera imagen. Sería que aquí en esta fractura vamos a encontrar el trazo perpendicular al eje mayor del hueso. Podemos ver donde la fractura pues es totalmente perpendicular, transverso. Fíjense, esa fractura es una fractura. La barra verde que está a la derecha, a la izquierda de la imagen, nos está mostrando el trazo. Esta fractura, por ejemplo, no está desplazada. Es una fractura completa, transversa. ¿Qué parte de la diáfisis está fracturada? Los traumatólogos dividimos la diáfisis de los huesos largos en tres: proximal, medio y distal. Aquí podríamos decir que la fractura entre la unión en el tercio medio con el distal
para ubicar la zona diaficiaria fracturada. No es lo mismo que se fracture la parte proximal a la parte media o la parte distal de esta tibia en particular. Entonces, la zona es tercio medio con distal, con una fractura transversa no desplazada. Y si se fijan, el peroné, el hueso delgadito que está a la izquierda de la tibia, está íntegro, y eso es lo que está permitiendo que esa sea una fractura estable, porque el peroné no se quebró. Entonces es factible que este paciente tiene una fractura transversa, simple, no desplazada, porque el peroné está en su lugar, se le pone un yeso y se resuelve. ¿Sí? Esta es una fractura estable, no por el trazo en sí, sino porque el peroné está ahí. Bueno, la que sigue es Donaldo. La fractura en ala de mariposa, encontramos su trazo cuando se producen fuerzas de doblado sobre el hueso y se va a presentar un fragmento intermedio en forma de cuña. Ahí tenemos la imagen, cómo está, como que si el hueso se dobló, está en la parte interna, como que más encogidito. Y pues en las barritas verdes encontramos la forma en que sería este tipo de fractura. Esta fractura, si se dan cuenta, es un triángulo. Ya es una fractura en 3 fragmentos. El fragmento proximal, el fragmento distal y ese tercer fragmento que es en ala de mariposa. Realmente yo no puedo ver si se fracturó. Si podrías ampliar la imagen ahí en el ala de mariposa, por favor. Ah, sí, sí se ve que hay una hendidura muy pequeñita en la parte proximal. Yo creí que era la cortical del lado de esa imagen, el lado derecho, no sé qué parte sea, la toma es muy, muy estrecha. A la parte proximal del fragmento, esa como hoja larga que se ve, tal parece que estuviera íntegra, pero no, viéndolo ya con más cuidado, sí se ve fracturado en la parte proximal. Entonces sí es un triángulo verdadero. ¿Cuál es el problema de estas fracturas en ala de mariposa? Que si se dan cuenta, el fragmento proximal, el mayor, y el fragmento distal, solo están en contacto entre sí por el piquito de ese triángulo. El resto de la unión depende de ese triángulo que es el que completa el tubo de la fractura. Entonces, si vemos el dibujito verde a la izquierda de la imagen, vemos cómo ese triangulito es el que va a unir el fragmento distal con el proximal para que consolide el hueso. Entonces, esa ala de mariposa es sumamente cuidadosa, sumamente atendida. Cuando se opera, nos encargamos de no desperiostizar, no quitarle el periósteo a esa cortical, porque es la que va a nutrir al hueso y la que va a permitir la consolidación. Entonces, ese triángulo es de mucho cuidado. Es lo que tenemos que vigilar porque es la que va a ser la unión. Por eso se llama ala de mariposa y es una fractura trifragmentada. ¿Qué más, Donaldo? Sí. La fractura oblicua, el trazo va a tener cierta inclinación sobre el eje mayor del hueso. Podemos observar en las barritas verdes cómo no es perpendicular como en la transversa, sino que es de forma oblicua. Y en la imagen podemos ver un ligero desplazamiento Sí, ¿verdad, doctor? Un ligero desplazamiento porque sí está... Sí, está desplazado, muy bien. Está un ligero desplazamiento del hueso. Fíjense, esta es muy ilustrativa. En esta imagen se ve la fractura oblicua, corta, y se ve alineado el hueso. Esto es, el hueso, los dos fragmentos están en línea uno con otro, están en el mismo eje longitudinal. Cuando está angulado, así se llama, fractura angulada, debemos valorar el grado de angulación que tiene, porque si está muy angulado y lo dejamos así, el hueso, por supuesto, va a pegar chueco, va a quedar en lateral o en medial o hacia atrás o hacia adelante, va a quedar una consolidación anómala, una consolidación inadecuada. Entonces, aquí el eje está lineal,
tiene un desplazamiento, yo creo que como del 50% de la superficie de la fractura es lo que tiene desplazamiento. El fragmento proximal se fue hacia medial y el fragmento distal está un poquito hacia lateral, pero está haciendo contacto y están en línea. Entre comillas, ese paciente podría quedarse así. Esto es, no ser operado. Pero como es un fémur, esas son fracturas inestables de chaleco. Ya lo vamos a ver cuando veamos fractura de fémur. Entonces, a pesar de que se vea en ese momento así, es mejor operar porque son inestables y muy fácilmente se van a desplazar. Entonces, las fracturas de fémur generalmente son quirúrgicas en el adulto. Muy bien, es una fractura desplazada, no angulada, desplazada en el 50%, es un trazo oblicuo que está haciendo con buen contacto. ¿Qué más? Bueno. Ah, sí, perdón. Doctor, espérame, ya me voy. Ya son las 9 y tengo junta ahorita con la Facultad de Medicina. Ah, sí, ok, Seguimos doctor. mañana, por favor.